la presencia de Dios. Quiero invitarle a que usted cierre sus ojos y hable un momento con Dios en esta mañana y le diga: Señor, aquí estoy. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana estamos delante de tu presencia. Hemos venido, Señor, a traerte la gloria, la honra, la alabanza y la adoración que solamente son tuyos. En esta mañana, Señor, te pedimos que tú nos dejes sentir tu presencia. Traemos nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestros problemas, aflicciones, enfermedades, Señor. Las dejamos en tus manos para que tú, Señor, seas llenándonos, que tú seas bendiciéndonos, que tu presencia en esta mañana tome el control de este servicio. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, mis hermanas, para dar la mejor adoración, la mejor exaltación para ti, Señor, que podamos reconocer que tú eres Dios y que nosotros somos hechura tuya. Te lo pedimos en esta mañana, Señor, derrama de tus bendiciones sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Quiero invitarles, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer en el libro de Proverbios, el capítulo 2. God bless all of our sisters and brothers. Well, we'll be reading the word of God in Proverbs. Vamos a leer la palabra del Señor en Proverbios capítulo 2. In the book of Proverbs, chapter 2. Tiene como título Excelencias de la sabiduría. The benefits of wisdom. Amén. Cuando hayan encontrado todos pueden decir amén. Dice la palabra del Señor: Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. My child, listen to what I say and treasure my commands. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Tune your ears to wisdom and concentrate on understanding. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Cry out for insight and ask for understanding. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Search for them as you would for silver. Seek them like hidden treasures. Entonces entenderás Then you will justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Then you will understand what it means to fear the Lord, and you will gain knowledge of God. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia. For the Lord grants wisdom, from his mouth come knowledge and understanding. Que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. He grants a treasure of common sense to the honest. He is a shield to those who walk with integrity. Cuyas veredas son torcidos y torcidos sus caminos. He guards the path of just and protects those who are faithful to him. Then you will understand what is right, just and fair, and you will find the right way to go. La cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Your wisdom will enter your heart, and knowledge will fill you with joy. Wise choices will watch over you. Understanding will keep you safe. Todos los que a ella se llegan no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Wisdom will save you from evil people, from those whose words are twisted. These men turn from the right way to walk down dark paths. Porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. They take Malos. pleasure in doing wrong, and they join the twisted ways of evil. Their actions are crooked, and their ways are wrong. Amén. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Wisdom will save you from the immoral woman, from the seductive words of the promiscuous woman. She has abandoned her husband and ignored the covenant that she made before God. Entering her house leads to that. It is the road to the grave. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos queremos la excelencia de la sabiduría en nuestras vidas? Amén. Queremos tener sabiduría. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor al Señor. Amén. Así que quiero invitarles que en esta mañana vamos a decirle a Dios que queremos más de Él, más de su presencia, que queremos crecer en nuestra vida espiritual. Pero eso dependerá mucho de nuestras decisiones, de lo que nosotros también en esta mañana le digamos al Señor que venimos a llenarnos de Él. Vamos a alabar y a glorificar al Señor. A
tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, no hay un lugar más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, Señor, no hay un lugar más más alto grande ni más que grande estar a tus pies, que estar a tus pies, Señor. que estar a tus pies. No hay Postrados lugar ante tu más presencia, alto, Postrados ante ti, más Señor, para darte la grande gloria, que estar a tus para darte la honra, pies, Señor, Dios que estar a Todopoderoso, tus pies. porque no hay, Señor, lugar un más lugar alto, ni más grande, Señor, más que estar a tu grande que presencia, estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré
oh Dios. Te anhelamos, te anhelamos. Te anhelamos, te anhelamos, te si usted trae un clamor para Él, Aliento que en eres su tú, vida haya una necesidad vida, Señor. de sentir la gloria de Dios, su presencia. Santo, Escucha, oh Dios, oh Señor Jesús, escucha esta mañana. nuestra oración. Oh hermano, levanta tu voz y dile, Señor, Al estar ante ti, que tu gloria, Señor, llene este lugar. Sana a los ciegos, abre oídos. En tu presencia queremos estar. Te anhelamos, a ti clamamos. Somos tus hijos, con el corazón clamamos. Te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos. Te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos. Te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos. Sana los ciegos, abre oídos, en tu presencia. ¿cuántos pueden anhelar la presencia de Dios? Habrá uno que anhele la presencia de Dios. Una hermana, un hermano, un joven que anhele la presencia de Dios. Somos sus hijos.
Señor. You were the word at the beginning. Oh, Santo. One with God the Lord Most High. Holy, holy, holy. Your hidden glory in creation, Holy. now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it In the is! name of Jesus. The name of Jesus Christ, my King. Tu presencia. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. I say it was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is.
cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas Aleluya, aleluya. cadenas romper. Dele ese aplauso al Señor, dele ese aplauso. Cadenas romper, Oh, cadenas gracias Dios, gracias Dios, gracias Señor. Aleluya, adórelo, adórelo en esta mañana, adórelo un momento. Adórelo, adórelo en esta mañana. De toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, de todo linaje, de todo idioma, en inglés, español, creol, en cualquiera de los idiomas. Adoramos a un Dios vivo, adoramos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Batimos nuestras manos en reconocimiento de su grandeza. Gloria al Señor, gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor, gloria al Señor. ¿Cuántos damos una alabanza al Rey? Con más vida digamos, gloria a Dios, gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Bueno, vamos en esta mañana a tomar la ofrenda del pueblo del Señor. Voy a pedirle el favor a nuestro hermano Santiago, nos ayude tomando la ofrenda, y también nuestra hermana Jofrina, nos ayuden a tomar la ofrenda, que de la bendición que Dios nos ha dado, de eso damos, amén. De lo recibido de la mano de Dios, de eso nosotros también. Sufrió sin merecer para que pueda vencer. En cruenta cruz Él murió, sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, 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 vivo. Hijo de David, autor de mi fe, león de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, Rey de reyes, novio amado, Señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer. El velo del santuario por entero se rompió. Está consumado, en alta voz Jesús gritó. Entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar. Vio un jardinero y comenzó a preguntar: ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está Vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo.
Dios. y fuerte es nuestro Grande y fuerte es nuestro Dios. y fuerte es nuestro Grande y fuerte es nuestro Dios. y fuerte es nuestro Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de
el idioma en el que cantes, inglés, español, papiamento. Yo quiero invitarle a que usted lo haga con todo su corazón para el Señor, que lo exalte a Él. Aleluya. Aquí está la presencia de Dios. Tu Espíritu Santo, Señor, toma el control. Lenganandi candela for the shallow sonido Mi por escucha. mi por escucha derramamento de Espíritu de Dios. Ora el viento comienza a soplar, que gloria estaba y baja llena gente del lugar. Agüete grandía pa' avivamiento toma lugar. Ningún gente no mostró va a mover yo de Dios. Ora e papi a cielo intera ti cubedece. Preparavo mi ruma nel lugar te sacudí. Solamente por presencia, por sacia mi ser. Viento de Espíritu, llena por iglesia, nos anhelamos gloria, vida y mostramos poder. Tiene un nubia de gloria. Santo, Un pilar di candela mi por mira Aquinar es cara de Dios, es cara de cara nosotros. di Dios. Oh, maravilloso. Lengana di candela Por di cielo un sonido. por di cielo un sonido mi por escucha e dramamento. Por la fe podemos oírle. Espíritu de Dios. Oh, sí, Señor. Aleluya. Ora el viento comienza a soplar, que gloria estaba y baja llena gente del lugar. Agüete grandía pa' avivamiento toma lugar. Ningún gente no mostró va a mover yo de Dios. Ora e papi a cielo intera ti cubedece. Preparavo mi ruma nel lugar te sacudí. Arriba a mí, Espíritu Santo, solamente por presencia, por sacia mi ser. Viento de Espíritu, llena por iglesia, nos anhelamos gloria, vida y mostramos poder. Arriba a mí, Espíritu Santo, solamente por presencia, por sacia mi ser. Viento de Espíritu, llena por iglesia, nos anhelamos gloria, vida y mostramos poder. Nos anhelamos gloria, vida y mostramos poder. Nos anhelamos gloria, vida y mostramos poder. Batiboman, awe maita, batiboman. Oh, bate tus manos, alábalo. Oh, santo, santo, santo. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar.
Oh Señor, grandes cosas son las que vienen para tu iglesia. Gracias Dios, gracias Señor. Aleluya, aleluya. Que sea un anhelo el Espíritu Santo en nuestras vidas. Gloria al Señor. Hermanos, tomen asiento. Les voy a dejar en compañía a nuestro pastor. Él presentará al predicador de la palabra del Señor en esta mañana. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos sentimos la presencia de Dios aquí, hermano? Yo no sé si usted siente que aquí está la presencia de Dios en medio nuestro. No sé cuántos se pueden gozar, aleluya, alabando a Dios. No sé cuántos de ustedes, hermanos, disfrutan este momento. Pero yo quiero decirle, hermano, no hay momento más especial que estar en la presencia de Dios. Yo sí quisiera que usted lo recordara siempre. No hay momento más sublime que cuando uno logra conectarse en la presencia de Dios. ¿Sabe qué es lo bonito de todo esto, hermanos? Que el día que Él murió, el velo del templo se rasgó. Y eso quiere decir que nos abrió a todos la oportunidad de poder tener acceso a la presencia de Él. Así que si usted quiere gozarse hoy, mañana, pasado mañana, la otra semana, no hay límite para sentir la presencia de Dios. No hay barrera, hermano, no la hay. Usted y yo la ponemos, Dios no. Si usted no siente a Dios, no es por Dios, es por nosotros. Pero Él no puso más barrera. Él dijo, el que quiera venir en pos de mí. Yo habito en medio de la alabanza de mi pueblo. Él dice, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Amén. Él dice, el que llama se le abrirá. Él dice, el que pide, recibe. Amén. Ese es nuestro Dios. Eso quiere decir que uno va a recibir dependiendo si usted quiere de Él. Y yo quiero invitarle, hermano y amigo que está aquí, no hay nada más especial que sentir la presencia de Dios. No hay fiesta, no hay actividad, no hay evento en este mundo que usted pueda compararlo como cuando usted siente la presencia de Dios. Hermano, eso es incomparable. Eso es incomparable, iglesia del Señor. Así que gocémonos, porque si esto aquí sabe a cielo, ¿cómo será cuando estemos allá? Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, gracias a Dios por la bendición de Dios, por estar aquí. Esta mañana teníamos un bonito grupo de hermanos también en el culto en Papiamento. Y bueno, esta mañana también tenemos un bonito grupo de hermanos en esta escuela dominical. Damos la bienvenida a los amigos que están con nosotros. Bienvenidos en el nombre de Jesús. ¿Cómo le decimos a los amigos? ¿Y qué queremos? Que se queden con nosotros. Amén. A los hermanos que nos visitan también desde Colombia, bienvenidos. Nos alegra tenerles aquí con nosotros. Bienvenidos una vez más, hermanos, para que juntos alabemos y glorifiquemos a este Dios maravilloso. Amén. Dios es bueno. Siempre Él es bueno. Amén. Nuestros hermanos que nos visitan de Estados Unidos, bienvenidos. Siempre serán bienvenidos también. Amén. Y bueno, qué grato estar aquí en familia. Está con nosotros nuestro hermano Aldemar, la hermana Nancy. Ellos son pastores de nuestra iglesia en Colombia. Amén. Para los que no saben, nuestra iglesia está llegando ya a 5,000 pastores en Colombia. Ya llegó. 5,000. Eso es lindo, hermanos. 5,000 pastores tenemos en Colombia. Y a mí, hermano, yo soy un enamorado de la iglesia. Por eso a mí nadie me habla mal de la iglesia, porque ni le escucho el teléfono.
A mí que nadie me llame a hablar mal de la iglesia, porque la gente quiere, no entienden la gente. Hermano, es una bendición que podamos decir que tenemos 5,000 pastores en Colombia, pero nuestra iglesia tiene cerca de, si la memoria no me falla, como unos cerca de 1,500 pastores en Ecuador, nuestra iglesia. Tenemos algo como unos, bueno, esa cifra no se la voy a dar. En Perú tenemos otra cifra grandísima de pastores. Pero además de eso, en Estados Unidos tenemos, como más de 100 congregaciones también. En España tenemos 132 congregaciones. Estamos en 40 países alrededor del mundo. Su hermano, es una bendición. Amén. Amén. Y predicamos, hermano y amigo que está aquí, ¿sabe qué es lo más importante? Que la iglesia predica lo que la Biblia dice. Que la iglesia se sostiene en la doctrina de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Predicamos que solo hay un Dios, y es que no hay más. Y es que no hay más. Alguien un día me dijo: pastor, yo le voy a demostrar que hay más de uno. Y le dije: siéntese, hablemos. Siéntese, porque usted tendrá que traerme otro libro, pero la Biblia solo dice que hay un Dios. Y ese Dios es el mismo arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay más. Amén. Bautizamos en el nombre de Jesucristo, porque la Biblia dice: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué será que los pastores, cuando no nos toca predicar, nos inventamos una predica? Así no nos toque predicar, nos inventamos una predica, ¿cierto? No, hoy predica el hermano Aldemar. Gloria al Señor. Ahorita es que caigo en cuenta, ¿no? Bueno, hermanos, queremos recordar, ayer estábamos en ayuno en este lugar. Teníamos un bonito grupo de hermanos, estábamos en el ayuno. Ayunar es orar, sacar tiempo para hablar con Dios. Amén. Pero el próximo domingo vamos a tener ayuno también. Amén. Y el ayuno del próximo domingo será un ayuno por la obra misionera en todo el Caribe. Amén. Hermanos, vamos a estar orando por la obra del Señor en todo el Caribe. Y yo quiero invitarle para que venga y estemos en oración. Hermano, véngase tempranito a orar. Amén. Véngase tempranito a orar. Hermano, no se acostumbre, pero sí aprenda a orar. A veces hay personas que les da mucha dificultad orar, pero hermano, orar es una bendición. Amén. Orar es una bendición. Y yo quisiera invitarle a que usted aprenda ello, hermano. Gloria al Señor. Así que estaremos conectados toda esta semana en ayuno, todas las iglesias del Caribe. Aruba, escuchen dónde tenemos iglesias nosotros aquí en el Caribe: en Aruba, en Bonaire, en Curazao, en Surinam, bueno, la Guyana Francesa no es del Caribe, pero lo contamos en esta región. La Guyana Francesa, Haití y República Dominicana. También en Puerto Rico tenemos iglesia. Amén. Gloria al Señor. En San Martín, hermanos, también hay un hermano encargado de la obra allá. Y bueno, creo que voy a viajar estos días a San Martín. El hermano Reinel me pidió que visitara San Martín, visitara Martinica, que también es otro lugar pertenece a Francia. Y la visión de la iglesia es seguir mirando hacia esos lugares. Amén.
El deseo del hermano Reinel es que ojalá este año se pueda estar enviando a alguien a Martinica. Amén. Y es una isla que tiene cerca de 400,000 habitantes. Es una isla que pertenece a Francia. Amén. Así que qué bueno, hermano, que estemos orando. Amén. También Dinamarca, Noruega están pidiendo que nuestra iglesia envíe misioneros a esos lugares. Hermano, vamos a orar a Dios por el predicador. Gloria al Señor. El hermano Aldemar es quien nos va a predicar la palabra del Señor en esta mañana. Y vamos a decirle a Dios que nos hable. Amén. Vamos a decirle a Dios que nos hable en esta mañana. ¿Cuántos necesitan de Dios en esta mañana? Vea, hermano, yo necesito de Dios. Así como usted le da hambre hoy y dice, uy, desayuné, pero ya me está dando hambre otra vez. Así el alma, a los que conocen de Dios, el alma les pide de Dios. Amén. Oremos a Dios. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te alabamos, Padre bendito, te glorificamos, te exaltamos, te damos honor y gloria, Señor. Dios eterno, te bendecimos. Te ruego, Padre bendito, que tú nos hables en esta mañana. Usa a nuestro hermano Aldemar, oh Dios eterno, úsale. Háblanos de manera especial, maravilloso Jesús, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el hermano Aldemar con nosotros y que Dios nos hable en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados, el Señor Jesús me les bendiga, a hermanos, hermanas y a todos nuestros amigos que vienen al culto. Y un saludo muy especial para esta preciosa familia pastoral aquí en este lugar, también para mi familia. Qué bendición que estén aquí también disfrutando de el gozo que se siente en la presencia de Dios. Vamos a ocuparnos unos minutos en lo que nos dice la palabra del Señor. Bueno, ya se nos está terminando la estadía por acá en estos lugares y desde luego ya nos están reclamando allá en Colombia. Y decirles, hermanos, que hoy en Colombia se está celebrando el Día Misionero a nivel nacional. Quiere decir que hoy la mayoría de las congregaciones en Colombia están celebrando un culto con un énfasis en el 100% o un día, no un culto, sino un día misionero, con un énfasis en las misiones, que tenemos misioneros en el extranjero y también tenemos misioneros en Colombia a nivel nacional, en las capitales. Y hoy el día está enfocado, hoy hay banderas en la mayoría, algunas congregaciones modifican la fecha, pero es el primer domingo de mes. Hay banderas de muchos colores, hay énfasis en las alabanzas, en el mensaje, y la ofrenda del día de hoy en Colombia está destinada en el 100% a las misiones nacionales e internacionales. Culto de la mañana, culto de la tarde, así que la iglesia en Colombia se identifica con el sentir que tuvo también Cristo por nosotros. Aleluya al Señor. Vamos a tomar, hermanos, quiero que leamos un versículo que está en la carta que el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 4. Gloria al Señor Jesús. Gálatas capítulo 4, el versículo 19. Hoy quiero abordar un tema con ustedes acerca del carácter cristiano. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 19 del capítulo 4 de la carta a los Gálatas: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Gloria al Señor. Demos alabanza al Señor Jesús.
Gloria a Dios, tengan la bondad de sentarse. Y bueno, yo creo que desde ya, de antemano, comenzar a agradecerles a ustedes la amabilidad que han tenido para con nosotros, algunos hermanos que también nos han compartido algo bonito en salir con nosotros a algún lugar, en fin, todo esto. Entonces estamos muy contentos por todo ello y bueno, algunos que seguramente ya no nos veremos más en estos días, agradecerles y desearles muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y decirles que allá en Colombia, en el distrito 21, en el departamento del Huila, más precisamente en el municipio de Palermo, las puertas están abiertas para cuando ustedes vayan a Colombia y estén por esos lugares. Recuerden que allá estamos también para recibirles. Gloria a Dios. Amén. Entonces vamos a hablar hoy un poco acerca de lo que es el carácter cristiano. El apóstol Pablo dice: hijitos míos. Así es una forma como el apóstol Pablo llamaba a los hermanos. Les dice: por quienes vuelvo a sufrir, oiga, dolores de parto, ¿cierto? ¿Por qué razón? Dice: hasta que Cristo sea formado en vosotros o en ustedes, ¿cierto? Entonces, el carácter del cristiano, nosotros sabemos que el temperamento pues es una parte que tiene que ver con la genética de los seres humanos, pero que el carácter es algo que se va forjando en medio del entorno, bueno, psicosocial y cultural donde nosotros nos criamos, nos levantamos, y que el temperamento y el carácter pues dan como resultado la personalidad. Pero vamos a hablar de eso porque es que nosotros llegamos a la iglesia y pues la mayoría llegamos de una formación muy distinta. Y aunque aquí el Señor coloca en nosotros cuando llegamos también como esa parte genética en el sentido espiritual, porque el apóstol Pedro dice que entonces nosotros cuando le conocemos a Cristo pasamos a participar de algo que se llama la naturaleza divina. Gloria a Dios. Pero en lo que tiene que ver con lo de nosotros aquí, necesitamos ir creciendo. Es decir, la obra que Dios hace en nosotros a través de el nuevo nacimiento nos inspira hacia las cosas de Dios, pero necesitamos una formación, porque cuando llegamos a la iglesia somos como niños, ¿cierto? Como un niño cuando nace, entonces necesitamos ir siendo formados en el transcurrir de nuestro caminar en Cristo. Y eso se va manifestando de cierta manera. Entonces, así que ese carácter cristiano debe de ser el reflejo de Cristo mismo en nuestra vida, y eso tiene una forma de reflejarse. La Biblia dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿cierto? Eso es lo que nos dice la carta a los Gálatas en el capítulo 5, los versos 22 al 26. Pero también dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Eso es lo que dice la palabra del Señor. El fruto del Espíritu Santo solamente se puede producir en aquellos que han nacido de nuevo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuáles son las marcas distintivas de un cristiano? Porque ese ser cristiano no es solamente un decir.
debe de hacer una forma, debe de haber una forma en la que nosotros nos distinguimos, ¿cierto? Gloria al Señor. ¿Qué es lo que determina un verdadero discípulo o cristiano de Jesucristo? Pues la Biblia nos dice en Mateo capítulo 7, versículos 16 al 20, dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Oiga, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo ¿da qué? Frutos malos. No puede, oiga, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, ¿cierto? Así que el carácter del cristiano se va formando. Nosotros debemos de ir en un crecimiento, vamos aprendiendo todas aquellas cosas que necesitamos en esta nueva vida en Cristo Jesús. El Señor Jesús enseñó la manifestación externa de una persona, oiga, de representación inconfundible de su condición interna, sea mala o sea buena. También la palabra de Dios nos habla de ello. La suma total de lo que verdaderamente somos se refleja en lo que decimos y lo que hacemos, porque el evangelio no es solamente decir, ¿cierto? Debe tener coherencia entre lo que nosotros decimos y lo que hacemos. Pues la palabra del Señor nos dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces, eso está reflejado ahí. Romanos capítulo 2, el versículo 17 dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces la voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no es judío, oiga, el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en letra, la alabanza de cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que la circuncisión en la carne es una señal que le fue dada a Abraham para conocer a los que eran descendientes de Dios según Abraham, y la circuncisión le fue dada a Abraham por cuanto él se le quiso adelantar a Dios, a la promesa que Dios le había dado de un hijo. Entonces
antes de que llegara Isaac, engendró a Ismael, y por esa razón se dio la señal de la circuncisión en la carne, que era pues como una pequeña cirugía en el prepucio o en el miembro masculino que le debían de hacer a cada niño hebreo a los 8 días, de nacido. Pero entonces luego cuando viene el evangelio, algunos quisieron seguir con esa señal en la carne. Pero ahora el apóstol Pablo, que siendo también judío, él ahora dice, no, es que ya los hijos de Dios no se determinan sencillamente porque tengan una señal, una marca en la carne y porque sean descendientes de Abraham, sino porque ahora nosotros somos descendientes de Cristo. Gloria al Señor, porque la Biblia dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni de varón, ni sangre, sino de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces ahora la circuncisión que vale, la circuncisión que cuenta, es la del corazón, que está reflejada en la obediencia a la palabra de Dios. Aleluya al Señor. Entonces sabemos que los árboles, ¿cierto?, dan sus frutos dependiendo de lo que sea el árbol, si es bueno o si es malo, pero ya sabemos que un árbol no puede dar un fruto que no corresponda a él, como leíamos al iniciar. Entonces dice la Biblia que las obras de la carne son manifiestas, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Oiga bien, y no solamente eso, ¿cierto? Y cosas semejantes a estas, o sea, que se parezcan. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que el evangelio nos trae muchas bendiciones en sí, porque realmente cuando uno logra entender la palabra del Señor y obedecerla, la vida de uno está seguida de muchas bendiciones. Pero el propósito central del evangelio es que nosotros seamos salvos, generar los cambios que se necesitan en nuestra vida para que nosotros seamos salvos, ¿cierto? Porque de nada nos serviría a nosotros el evangelio si no somos salvos. Por eso el evangelio marca la diferencia con todo lo que el hombre se ha inventado para tratar de ser salvo, porque el evangelio sí es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese listadito está ahí en Gálatas 19 al 23, gloria a Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, gloria a Dios. Aleluya. Entonces, nuestra vida está representada en el antes y en el después, en el antes de conocer a Cristo y el después de conocerlo a Él. Nuestra vieja naturaleza sin Cristo e incapaz de producir buen carácter o buen fruto, porque sin Cristo no era posible ser lo que ahora somos, gloria a Dios. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, según lo que nos dice Romanos capítulo 6, versículo 6. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, es lo que nos dice Efesios 4,
22. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, nos dice Colosenses capítulo 3, versículo 9, gloria a Dios. Es que Dios, desde que Él hizo al hombre, lo hizo bien. Salomón dice en el capítulo 7, en el versículo 29 del libro de Eclesiastés, dice: solo esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Pero ellos buscaron muchas perversiones, pero Dios hizo al hombre bien. Cuando Adán estaba allá en el huerto y Eva, ellos eran felices, ¿cierto? Felices, ellos estaban allí felices. Pero el enemigo estaba por ahí. Él sí estaba inconforme con esa felicidad que ellos tenían y quiso perturbar el plan, el programa de Dios, y lo perturbó, pero ellos estaban allí felices. Pero cuando ellos fallaron, Dios dio una promesa y esa promesa se cumplió, y por eso es que nosotros hoy en Cristo volvemos a recuperar esa imagen y esa semejanza de Dios y volvemos a ser verdaderamente felices. Gloria al Señor, porque mientras uno no conozca a Cristo, andará buscando, ¿cierto?, la verdadera felicidad, pero la verdadera felicidad solamente está en Cristo. Yo creo que todos los que estamos en el Evangelio, que hemos conocido realmente a Cristo, que hemos sido enseñados por Él, como dice la palabra del Señor, vivimos felices. Gloria a Dios. Entonces, esos frutos se ven reflejados, esos resultados, en la parte moral, espiritual y en la parte social. En la parte moral afecta en lo que tiene que ver los árboles de malos frutos: adulterio, fornicación, lascivias, inmundicias y orgías. En lo espiritual, hechicerías, idolatrías, y en lo social, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Ya vemos por qué razón a veces la sociedad se encuentra en una situación tan difícil, ¿cierto? Gloria al Señor. El buen fruto crece en un buen árbol. Representa la manifestación de la persona cambiada y transformada por Dios. Por eso les decía, el fruto del Espíritu Santo solamente se puede producir en aquellos o en aquellas personas que hemos nacido de nuevo, que hemos nacido del agua y del Espíritu, como dice la palabra del Señor. Aleluya. Yo no sé si usted en esta mañana tiene por ahí todavía alguna alabanza para Él. Porque de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, es nueva creación, ¿cierto? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por tanto, nosotros todos mirando, con el rostro descubierto y reflejado como en un espejo la gloria del Señor, oiga, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Es lo que nos dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 3, el versículo número 18. Gloria al Señor. Y en cuanto a lo que tiene que ver con las buenas obras, Santiago nos habla de ello en el capítulo 3, del versículo 1 al 11. Las buenas obras, las buenas palabras que deben de salir, porque dice la Escritura que no deben de salir de nuestros labios palabras corrompidas, ¿cierto? Sino palabras que sean para edificación. Gloria a Dios.
Entonces, ¿cómo podemos nosotros obtener ese carácter cristiano que realmente nos identifique como hijos de Dios? Recuerdo que dice la Biblia que cierto día Jesús vio a un hombre que venía, Natanael, ¿cierto? Y dijo Jesús, ¿cómo fue que dijo? He aquí un verdadero israelita en cuyo corazón no hay engaño. Así que Dios la tiene clara con nosotros, ¿cierto? Él sabe si nosotros realmente somos o no somos. Aleluya. Nuestra productividad depende de nuestra unión o relación con Dios. Podemos dar buen fruto permaneciendo en Dios, ¿cierto? La Biblia dice en Juan capítulo 15, versos 4 al 5, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Gloria a Dios. Así que Él es la vid verdadera, ¿cierto? Él se está comparando con esa planta de uvas, y como nosotros somos esas ramas, y Él dice, si no permanecemos unidos a Él, no vamos a poder dar fruto, pero si permanecemos unidos a Él, llevaremos mucho fruto. Y dice que Él nos limpia para que llevemos más fruto, porque dice la palabra del Señor que al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, pero al que tiene se le dará más. Gloria a Dios. Por eso es que aquel cristiano que se esmera, que coloca toda diligencia en crecer espiritualmente, cada día lo vemos como Dios lo va llevando en una prosperidad. Pero aquel que se descuida va hacia abajo, no puede crecer. ¿Cómo obtenerlo? Bueno, hay que mantener una buena relación con Dios, ¿cierto? ¿Y cómo será una buena relación con Dios? Cualquiera. A ver, ayúdenme con alguna cosa que haga parte de una buena relación. Bueno, la oración, ¿cierto? Porque la oración es la forma en que nosotros, ¿qué? Hablamos con Dios. ¿Cómo más hablamos nosotros con Dios? Entonces, esto tendría que ver con la comunicación, ¿cierto? Cuando en una pareja, en una familia o en un trabajo no hay buena comunicación, ¿qué pasa? Las cosas no funcionan bien, ¿cierto? Por eso cuando en una pareja las cosas no funcionan, puede ser que haya problemas de comunicación. Cuando estaban construyendo la torre de Babel, que los hombres hablaban una sola lengua, los habitantes de la tierra, dice que ellos tuvieron un mismo propósito en su corazón, como de unirse para no ser esparcidos, porque ellos ya se habían rebelado contra Dios. Entonces dijeron, hagámonos una torre bien alta que suba hasta el cielo, porque por si llegáramos a ser esparcidos, entonces esa sería como la ubicación, ¿cierto? Y estando ellos en ese propósito, Dios interrumpió el propósito de ellos. ¿Y cómo lo interrumpió Dios? Confundió sus lenguas. Ahí nacieron los idiomas, ¿cierto? Dios confundió sus lenguas. Entonces ellos no se pudieron entender, y los que más o menos entendían se fueron como agrupando, y cada uno cogió hacia un lado, hacia otro, y se esparcieron por toda la tierra, porque se les interrumpió ¿qué? La comunicación. Y al interrumpirse la comunicación entre ellos, entonces tuvieron que detener la obra, porque no podían continuar así. Una de las formas en que Dios hace que su obra en nosotros siga avanzando, siga creciendo, es a través de la comunicación.
y nos comunicamos con Dios a través de la oración. Nosotros le hablamos a Dios, y aunque nosotros no oímos la voz de Dios de pronto así como la de nosotros cuando le estamos hablando, Dios habla desde adentro, porque por eso Él ha hecho morar el Espíritu Santo en nosotros. Entonces Dios nos habla desde adentro, y entonces nosotros sentimos la presencia de Dios en nosotros que se mueve. Asistiendo a los cultos, yo le digo porque a veces los hermanos, no ha de faltar quien les diga, por eso le digo, hay que formar bien el carácter del cristiano, porque algunos quedan mal formados y escuchan cosas por ahí que no deben de escuchar. Eso no hay necesidad de ir tanto a culto, eso no hay necesidad de mantener tanto por allá. A mí me decía un hermano, es que yo soy mejor que esos que se la pasan por allá todos los días en culto. Yo estoy allá en la casa y yo estoy pensando en el Señor. Pero la verdad es que lo que él decía no era coherente con lo que hacía, con lo que él vivía. Entonces eso es una mentira muy grande, y por eso una de las formas de uno poder obtener un buen carácter cristiano como debe de ser, también es yendo al culto, porque cuando uno va al culto va a oír la palabra. Yo no sé cómo le dicen aquí, pero allá decimos vamos a la escuela dominical. Y yo le digo a los hermanos, ¿uno a qué va a la escuela? Pues uno va a la escuela a aprender. Y cuando uno va a la escuela, lo primero que hace es empacar sus cuadernos, su lápiz, su lapicero y todo esto, porque va allí a aprender, va a tomar nota. Yo desde que llegué a la iglesia cargaba mi libretica por ahí y anotaba, y me iba a la casa, salía del culto. Ahora pues como uno se la pasa casi es predicando, pero salía del culto y de una vez cogía la Biblia a revisar esos versículos, eso que me llamó la atención, voy a mirar eso, a estudiar. Porque hermanos, imagínense un estudiante que va a la escuela y llega a la casa y tira el morral con sus libros, con sus cuadernos en un rincón, y no los vuelve a mirar hasta que hay que cogerlos para volver a la escuela. Entonces imagina el cristiano que coge la Biblia para ir al culto, y cuando llega a la casa vuelve y la pone allá en el mismo rincón, y no se vuelve a acordar de mirarla en la semana y de cogerla y de coger el diccionario y de investigar a ver qué quiere decir esta palabra, aquello que dijo el predicador. Va a ser muy difícil que pueda tener un verdadero carácter cristiano, que pueda identificarse con aquel que lo ha tomado por soldado para que le sirva. Amén, gloria a Dios. Entonces es importante la lectura bíblica para poder obtener un buen carácter cristiano. Dice también que debemos de tener confraternidad, o sea, comunión con la iglesia. Bendito el nombre de Jesús. Y lo otro, servicio a Dios o servirle a Dios. Dios nos ha llamado a nosotros para ser salvos, pero en ese paquete de la salvación Dios también ha incluido el servicio. Así que ahora no solamente Dios nos ha dado la oportunidad de ser salvos, también nos ha dado la oportunidad de servirle. Qué bendición poderle servir a aquel del cual no solamente la Biblia dice, sino que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Amén, aleluya. El creador, el dueño de todas las cosas que existen, oiga, nos ha dado la oportunidad de servirle. ¿Cuántos quisieran de pronto tener la oportunidad de limpiarle siquiera los zapatos al presidente de su nación? Pero hermanos, a nosotros, al que está puesto por encima de todo, hermanos, porque la Biblia dice que ante Él se tendrá que doblar toda rodilla, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra, y nos ha concedido el honor de nosotros poderle servir. Y cuando nosotros le servimos, también nuestro carácter cristiano se va formando bien. Gloria a Dios. ¿Quiere darle usted una alabanza al Señor en esta mañana? Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Entonces, ¿qué es lo que Jesús espera de nosotros?
Nosotros somos como, en algún lugar de la Biblia dice, llamó Dios al pueblo de Israel, lo llamó plantío de Jehová. Nosotros somos comparados como con un cultivo. Y cuando alguien cultiva, ¿qué es lo que espera? Una cosecha buena. Y una cosecha buena está representada en la calidad de los frutos, ¿cierto? Y también en la abundancia de esos frutos. Cuando los frutos son buenos y la cosecha es abundante, entonces decimos, estuvo buena la cosecha. Jesús está esperando de nosotros una buena cosecha. Dios es muy paciente. Amén. Y hará hasta lo imposible para asegurarse que seamos productivos. Dios es así. No obstante, si no damos buen fruto, después que Él continuamente ha tratado de ayudarnos, entonces seremos cortados. Dijo también esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Cortarla. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si da fruto, bien, y si no, la cortaré después. Es lo que nos dice Lucas en el capítulo 3, el versículo 16. Entonces Dios está esperando lo mejor de nosotros. ¿Y por qué está esperando lo mejor? Porque Él ha dado lo mejor de Él por nosotros. Jesús espera una buena cosecha. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Si damos fruto, el Señor nos limpia para que llevemos más fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. San Juan 15, versículos 2 al 6. Entonces yo creo que el Señor nos ha dado, las condiciones están dadas para dar buenos frutos, porque no nos olvidemos que vamos para un lugar muy especial. ¿Cómo desarrollar una buena cosecha? A nuestra vida o tierra hay que agregarle unos abonos espirituales para dar buenos frutos, ¿sí? Porque hoy en día los cultivos no dan así porque así, requieren de mucha inversión, y cuando alguien que cultiva va a buscar los abonos para su tierra, para su cultivo, él se va a asesorar bien a ver cuáles son, ¿cierto?, esos mejores abonos. Va a consultar con un buen agrónomo para que él le diga, y bueno, va a hacer un estudio del suelo en el cual le diga cuáles son los nutrientes que ese terreno necesita. Pues yo quiero decirles que la Biblia también nos dice a nosotros qué es lo que necesitamos realmente para ser bien fructíferos en este camino en el que el Señor nos ha colocado. Mire lo que nos dice el apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 8. Por esto mismo, oiga, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros, como hijos de Dios, si de algo debemos de saber, es de Él, conocerlo a Él, ¿cierto? Conocerlo a Él cada día más y más. La fe
¿Qué nos brinda? Aseguranza, confianza, firmeza. La virtud, excelencia moral, de lo que dijo el apóstol Pablo cuando le estaba hablando a Timoteo, le dijo, tenga cuidado de usted mismo y de la doctrina. ¿Por qué? Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Conocimiento es el entendimiento para nosotros comprender las cosas de Dios de una mejor manera. El dominio propio que nos da autocontrol, la capacidad de decir o de saber cuándo debemos decir sí y cuándo debemos decir no, ¿cierto? Paciencia, la paciencia que nos da, la paciencia nos da estabilidad, ¿cierto? Porque una persona que es tranquila es estable. Y la piedad, que es la devoción hacia las cosas de Dios, ese sentir, ese anhelo por las cosas de Dios, como dijo el salmista, anhela, ¿cierto?, ardientemente mi alma los atrios de Jehová, porque mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería yo antes estar a las puertas de las moradas de la casa de mi Dios, ¿cierto?, que habitar mucho tiempo fuera de ellas. Gloria a Dios. Y el afecto fraternal, que es el amor a los hermanos. Gloria a Dios. Y pues el amor, que es lo que la Biblia coloca por encima de todas las cosas, porque Dios es amor. Amén. Gloria a Dios. Reglamento de inspección para conocer esos frutos buenos. Hay manifestaciones o frutos que uno los puede conocer a simple vista, ¿cierto? Que no son buenos, que están malos, que están dañados, ¿cierto? Se detectan fácilmente como malos. Y la Biblia nos muestra algunas cosas, mentiras, borracheras y otra cantidad de cosas que eso se puede ver fácilmente. Si usted ve un hermano que es bautizado en el nombre de Jesús, pero lo ve por allá tomándose sus tragos, usted dice, uy, usted una vez dice, eso está malo. Pero hay situaciones que no nos presentan, hay situaciones que se nos presentan y enfrentamos que son tan claras, parece ser inofensivas y pueden ser realmente destructivas, ¿cierto? Hay cosas que parecen que no son y uno no les pone cuidado, pero el Señor dijo en alguna ocasión, las pequeñas zorras echan a perder las grandes vides. ¿Cómo podemos saber la voluntad de Dios sobre estas cosas? Bueno, la Biblia nos dice cosas que debemos de preguntarnos. ¿Es bueno para mí? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 12. A veces la gente le dice a los hermanos, pero es que a usted allá le prohíben, pero es que a usted allá no lo dejan hacer, es que eso es lo que no me gusta de esa iglesia. Aquí no se prohíbe, aquí se enseña. Aleluya, porque el mismo que le ha puesto límite a todas las cosas, por medio del Espíritu Santo le ha puesto también, ¿cierto?, un control a nuestra vida, que nos dice el Espíritu Santo hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Gloria al Señor Jesús. Entonces uno puede hacer lo que quiera, pero como nosotros ya sabemos qué es lo que aprovecha, lo que es bueno, hacemos eso, ¿cierto? ¿Qué más debemos preguntarnos para saber si ese fruto es bueno o no, o si lo debemos hacer o no? Si lo que nosotros vamos a hacer está glorificando a Dios. Uno a veces va a hacer algo y una de las cosas que uno se debe preguntar es, bueno, en esto ¿es glorificado Dios? Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Está glorificando a Dios? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo
para la gloria de Dios. Segunda Corintios capítulo 10, verso 31. Es provechoso y para edificación. Bueno, ya sabemos que todo nos es lícito, pero no todo conviene. Se convertirá en tropezadero, pero procurad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Todas esas son cosas que nosotros debemos de tener en cuenta cuando vamos a hacer algo. Es un peso, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto es lo que nos dice Efesios en el capítulo 12, el versículo 1. Es lo que Jesús haría. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué podemos decir a todo esto? Bueno, hay un versículo aquí en la segunda carta, en Colosenses capítulo 2, versículo 11, que nos habla un poquito acerca de la circuncisión y nos dice que nosotros fuimos circuncidados en Cristo. Amén. Por eso ahora la circuncisión es en el Espíritu, es en la obediencia a la palabra de Dios. Así que Dios espera de nosotros lo mejor. La Biblia dice que en Isaías, hablando acerca, dice, tenía mi amado una viña, y dice que la despedregó, que la limpió, que la cercó, que colocó un vallado, que colocó una torre en ella y sembró buena semilla, esperando recoger uvas dulces. Pero cuando fue a recoger el fruto, dio uvas silvestres, uvas agrias. Y entonces viene como ese reclamo. ¿Por qué? Hermanos, la obra que Dios ha hecho en nosotros, Dios ha hecho lo mejor por nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Hizo lo que nadie más podía hacer, ¿cierto? Nos limpió, nos perdonó, oiga, nos ha dado revelación de su palabra, nos ha dado la bendición de su Espíritu Santo. Es decir, que Dios nos ha condicionado para que nosotros podamos reflejar, ¿cierto?, la imagen de Él mismo. Bendito el Señor. Pero si nosotros no lo hacemos, ¿cómo se sentirá el Señor? La Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristar es entristecer o hacer poner triste. Dios se pone triste cuando nosotros no producimos lo que debemos de producir, porque lo normal, Dios no nos está pidiendo cosas más allá de lo que podamos dar. Es que lo normal es que en un hijo de Dios se produzca el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo normal, ¿cierto? Porque Dios nos ha preparado para ello. Y saben, hermanos, cuando el apóstol Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, uno como pastor, hermanos, vive esto, porque uno quisiera ver a todos los hermanos en un mismo nivel de crecimiento espiritual. Porque cuando uno se enseña la palabra del Señor, tiene en la mente que un día nosotros ya no vamos a estar más aquí. Cualquier día de estos, hermanos, esa puerta ya no se va a abrir más para entrar a este salón. Y todos aquellos que hayan permitido que a través de la enseñanza, del servicio, de la oración, de la lectura de la Biblia, su carácter cristiano haya sido bien formado, no van a necesitar venir aquí a encontrar esa puerta abierta más. ¿Por qué? Porque ya no van a estar aquí. Hablo de ustedes que están aquí en Aruba.
nos vamos a encontrar. Quizás no nos volvamos a ver aquí, pero si somos fieles y nos dejamos formar por Cristo, nos vamos a ver allá arriba. Aleluya al Señor. Pero el que no se preocupe, el que no ponga diligencia en esto, se va a poder llevar una gran sorpresa. Oiga, ¿y qué pasó? Hoy los sugieres se les pegó la cobija. No vinieron a abrir la puerta. ¿Por qué no avisaron que hoy no había culto? Es que un día no muy lejano ya no se va a celebrar más culto aquí, porque el evangelio es la puerta de entrada, de ingreso al cielo. Por eso el Señor dijo: el reino de los cielos se ha acercado y está entre ustedes. A veces se piensa que hay que hacer muchas cosas, pero no, estamos a un paso del reino de los cielos o del reino de las tinieblas. El apóstol Pablo le dijo a los habitantes de Atenas, le dijo: ese Dios que ustedes no conocen es el que yo les predico, y Él está relativamente cerca. Él está más cerca de lo que nosotros pensamos. Entonces esa puerta que se abrió para que los que entendamos la palabra de Dios y nos esforcemos por tener un verdadero carácter cristiano, entremos por ella al reino de los cielos. Pero saben una cosa, hermanos y amigos, que el que abrió esa puerta, Él mismo la va a cerrar. ¿Y cuándo la va a cerrar? Cuando su iglesia se vaya de aquí. Entonces, cuando su iglesia se vaya de aquí, estos templos ya no se van a necesitar. No, ya no vamos a necesitar nada de esto, porque vamos a estar con Él por siempre. Alabanzas al Señor. Oiga, cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad y esto corruptible se haya vestido de incorrupción, porque Él nos dará un cuerpo, ¿cierto?, a la semejanza de Él, de su cuerpo glorioso. Él nos dará un cuerpo así para estar con Él. Por eso es que estamos aquí, hermanos, y algunos no logran entender, otros sí bien el trabajo que hace el pastor, pero es que la Biblia dice que el Señor constituyó a los pastores, a unos evangelistas, ¿cierto?, a otros apóstoles y a otros pastores y maestros, con el fin de edificar el cuerpo de Cristo, de perfeccionar a los santos. Así que el trabajo del pastor es un trabajo de mucha responsabilidad. El pastor está allá pensando, pidiéndole a Dios que muéstreme, Señor, que hay que enseñarle a la iglesia. Él está orando. Yo he hecho esta comparación. Uno en la familia se preocupa mucho por los hijos, ¿cierto? Si tiene uno, si tiene dos, si tiene tres, uno está siempre enfocado en ellos, hermanos. Si uno como pastor en la iglesia se preocupa, y yo le he dicho a los hermanos, para mí, si yo estoy administrando 100 creyentes o 150 o 200, para mí es como si tuviera 100 o 150 hijos. Cada día estoy pensando en ellos, me despierto pensando en ellos, orando al Señor, porque uno quiere que Cristo sea formado de tal manera hasta que todos puedan llegar a esa plenitud, y que ninguno de aquellos que vienen, que oyen, que cantan, que oran, que hacen tantas cosas, que contribuyen, que ayuden, se vayan a quedar aquí, porque el evangelio, el propósito es llevarnos a la eternidad. Alabanzas al Señor Jesús. Así que sujetaos, ¿cierto?, aleluya, a vuestros pastores, y obedeced en el Señor esta palabra, porque, hermanos, estamos que nos vamos de aquí. Esto está que se acaba. Esta puerta está que se cierra. Pero mientras tanto, mientras esté abierta, Él nos está dando la oportunidad. Cuando la puerta del arca se cerró, muchos quisieron entrar, pero ya no había forma.
porque esa puerta la abrió Dios y Él la cerró y ni modo, ya no se podía hacer nada. Lo que se puede hacer es ahora. Así que amigo, amiga que está aquí en esta mañana, hay un llamado desde el cielo. Dios lo está llamando, Dios la está llamando, porque Dios quiere que su eternidad sea en la presencia de Dios. Dios sabe lo que es la eternidad sin Él, y Él sabe lo que es la eternidad con Él. Por eso Él es insistente y ruega a través de los predicadores, ruega. Y hermano, que de pronto está pasando por un momento de desánimo, de esos momentos donde uno como que quiere echar pie atrás, yo le invito en esta mañana para que tome fuerzas en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gloria a Dios. Y hermano, usted que está firme, tenga cuidado, tenga cuidado. No pierda la humildad, no pierda el sentir de buscar la presencia, de humillarse delante de Dios, porque el diablo anda como león rugiente. Pero nosotros, si nos esmeramos, si ponemos diligencia, vamos a permanecer ahí, no de la mano, sino en las manos del Señor. Amén. Así que yo les invito, estamos cerca, hermanos. Hoy nuestra ida de aquí está más cerca que cuando nosotros creímos. Esta iglesia está que se va de aquí. Por eso es importante que miremos bien y crezcamos en el Señor para que tengamos un verdadero carácter cristiano. Amén. Quiero invitarles a estar de pie en esta hora. Y vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Pero vamos a orar también. Si hay alguna persona aquí en este lugar que sienta en esta mañana que necesita tomar fuerzas en Dios y que es importante la oración que podamos hacer por su vida, aquí hay una invitación de parte de Dios y estamos dispuestos aquí para orar en el nombre de Jesús, porque el propósito del Señor con la enseñanza de su palabra no es que nosotros nos desanimemos, sino que tomemos fuerzas en Él. Amén. Porque nos vamos de aquí, hermanos. Amén. Nos vamos de aquí, vamos a orar a Dios, vamos a dar gracias por su palabra y vamos a tomar fuerzas en Él. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora maravillosa. Gracias, Señor, por esta preciosa iglesia, por este precioso grupo, Señor, aquí que en esta mañana hemos podido compartir esta palabra. De ti, Señor, tomamos fuerzas, Señor, porque tú eres, Señor, el que fuerzas alcanzado, Señor, porque tú eres el que multiplica, Señor, las fuerzas al que no tiene ninguna, Señor, porque en ti, Señor, está todo el poder, Señor, toda la virtud, Señor, y todo dádiva, Señor, y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, de tu misma presencia, Señor. En esta mañana tomamos, Señor, de tu gracia, Señor, de tu virtud, Señor, para avanzar en este camino, Señor, en el cual nos resta poco, Señor, por caminar, porque estamos, Señor, a las puertas de partir de este lugar a un mejor lugar que tú has preparado, Señor, de antemano para los que te aman y para los que esperan, Señor, tu venida, Señor. Que tu gloria, que tu presencia, Señor, oh Dios, siga, Señor, abundando sobre esta iglesia, Señor, aquí en este lugar de Aruba, para que todo este pueblo, Señor, siga creciendo con el crecimiento que da Dios para buenas obras, Señor, para salvación, Señor, para llenura de tu Espíritu Santo, para vida eterna, para salvación, para todas las cosas que son buenas y agradables delante de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús damos gracias. Aleluya. Amén y Estoy amén. aquí solo por ti.
Tu mano siempre me sostiene. En tu verdad quiero vivir. Mi alegría de ti viene. No vuelvo atrás, jamás volver. Nada en el mundo que me pueda convencer. Escojo en ti permanecer. Tú eres mi roca para siempre. Eres fortaleza en el día de la angustia. Eres tierra firme cuando el mundo se derrumba. Eres quien sustenta toda mi esperanza. Eres agua viva que me llena el alma. Tú eres Dios eterno, el que nunca cambia. Tú lo llenas todo con tu gloria santa. Eres invencible en todas tus batallas. La palabra viva que hoy me quebranta. Jesús. Estoy aquí solo por ti, tu mano siempre me sostiene. En tu verdad puedo vivir, mi alegría de ti viene. No vuelvo atrás, jamás volver, nada en el mundo que me pueda convencer. Escojo en ti permanecer. Tú eres mi roca para siempre. Eres fortaleza en el día de la angustia. Eres tierra firme cuando el mundo se derrumba. Eres quien sustenta toda mi esperanza. Eres agua viva que me llena el alma. Tú eres Dios eterno, el que nunca cambia. Tú lo llenas todo con tu gloria santa. Eres invencible en todas tus batallas. La palabra viva que hoy me quebranta. Eres en el día de la angustia. Eres tierra firme cuando el mundo se derrumba. Tú eres tierra firme cuando el mundo se derrumba. Aleluya. Que me llena el alma. Tú eres Dios eterno, el que nunca cambia. Tú lo llenas todo con tu gloria santa. Eres invencible en todas tus batallas. La palabra viva que hoy me quebranta. Jesús. Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos, entender que cada cristiano tiene que tener un carácter definido. Amén. Y hermanos, tener un carácter definido realmente nos define ante Dios. La vida de un cristiano no puede subir, bajar. Este año comencé con ánimo, pero ya me estoy desanimando. Hay personas que a los días ya están por allá sin fuerzas. Qué bueno entender el carácter de un cristiano. La vida de un cristiano tiene que ir subiendo cada día. Usted este año 2022, hermano, no me diga que ya está desanimado. No, usted tiene, déjeme que le diga esta palabra tiene. Usted este año tiene que ser más maduro que el 2021. Y este año usted, si usted tiene 5 años en el evangelio, usted tiene que ser mejor que hace 5 años, hace rato. Que a veces pasan los años y nosotros decimos, no, pastor, yo no necesito ir al culto, como decía el hermano. Eso no es normal.
No, pastor, yo como que he sentido, hermano, hay cosas que yo digo que siento de Dios y Dios dice, eso yo no te lo puse a sentir, eso te lo inventaste tú, eso no es de parte mía. A veces, hermanos, un cristiano en el transcurrir de los años debe estar muy definido. A veces yo digo que Dios me dijo y Dios dice, yo no te dije eso, porque nos hace falta carácter cristiano. Amén. Nos hace falta crecer en ese conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Que Dios me puso el sentir, hermano, tantas cosas que decimos a veces que Dios nos puso el sentir, que yo quiero invitarle a que usted revise si Dios sí le puso ese sentir. Porque a veces uno dice, Dios me puso el sentir, Dios no puso ese sentir, me pareció a mí. Así que, hermano, ¿cuántas veces necesitamos darle a Dios la altura que Él merece? Qué bueno este mensaje y gracias a Dios porque cada día Dios nos habla. Esta mañana en Papiamento Dios nos dio una bonita enseñanza, amén. Dios nos habló esta mañana, anoche Dios nos habló, el jueves Dios nos habló, hoy Dios nos está hablando y cada día lo seguirá haciendo, amén, hermano. ¿Cuántos queremos llegar a esa estatura de la plenitud de Cristo? Amén, hermanos. Dios quiere ver cristianos definidos en el carácter. Amén. Usted tiene hijos que ya crecieron, ¿verdad? ¿Qué espera usted de sus hijos hoy cuando ya pasan los 18, 19, 20 años, hermana María Elena? Y ya no espera que ellos vengan con las cosas de niños, ¿verdad? Hermanos, eso pasa en la vida cristiana. Cuando mi hijo creció le dije, creciste, Esteban. Papá, pero no, ya te hiciste un hombre, no me hables como un niño. Así que, hermanos, gracias a Dios por su palabra, el carácter de los cristianos debe verse reflejado en nuestra vida. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Gloria al Señor. Vamos a orar también, hermanos. La hermana Daniela Velasco está de cumpleaños, la hermana Vanessa Monsalve, el hermano Giovanni Salgado, el hermano Hernando Ramos, ellos cumplen años esta semana. Vamos a orar que Dios los bendiga y los ayude, amén. También aquí hay una petición por mi hermana, por salud. La hermana Neri pide oración por su hermana, amén. Vamos a orar a Dios en favor de ella. Oremos a Dios. Señor Dios Todopoderoso, Padre bendito, gracias Señor por este culto, Dios eterno. Gracias por el culto en Papiamento donde nos hablaste. Gracias Señor por esta escuela dominical, Señor. Ayúdanos a fortalecer el carácter de cristiano, Señor. Un cristiano de carácter firme, definido, estable, Dios eterno. Ayúdanos, Padre bendito, Dios maravilloso, Dios eterno. Ayúdanos, Padre Santo. Gracias Señor, gracias porque día tras día nos das una pincelada más, porque quiere perfeccionar una obra en nosotros, Dios eterno. Quiere que nos parezcamos a ti, Padre celestial. Oh Dios maravilloso, ayúdanos, Padre Santo. Oh Padre bendito, te ruego por los hermanos que están cumpliendo años, Señor, bendice sus vidas, guárdalos, ayúdalos, prospéralos, Señor. Sé con ellos, direcciona sus vidas, maravilloso Jesús. Oh Dios, el hermano Hernando, el hermano Giovanni, oh Dios, te pedimos por ellos, ayúdales, Señor. Por Vanessa Monsalve, por Daniela, Señor, bendíceles, ayúdales, trata con ellas, Padre bendito. Oh Dios maravilloso, te lo pedimos, Señor. Mira a los necesitados, la hermana de nuestra hermana Neri, Señor, ayúdala, Padre Santo. Glorifícate, Dios maravilloso. El joven Kiano, Señor, ayuda a este joven, Dios eterno. Oh Dios, ayúdale, trata con él, obra en su salud, Dios. Este percance que ha tenido, ayúdale, Dios eterno. Te lo pedimos, Padre Santo, en tu gracia, en tu misericordia, en tu bondad.
Dios maravilloso. Ayúdanos, Dios. Bendice y guarda la iglesia, Señor. Bendice y guarda la iglesia, Señor. Ayúdanos, Dios, en nuestro crecimiento, en la consagración espiritual. Oh Dios, este mes, Señor, ayúdanos a consagrarnos más, a perfeccionar nuestro carácter y nuestro talante cristiano, Dios, nuestra firmeza y nuestra madurez espiritual. Qué lindo, Dios, cuando formamos a un niño y lo vamos viendo crecer, pero que pasan los años y lo vamos viendo un hombre que habla con firmeza, con carácter definido. Oh Dios, que sabe lo que quiere. Eso quieres tú en la vida espiritual nuestra, Dios. Éramos niños, pero nos has ido formando, nos has alimentado, nos has estructurado, Dios, y hoy quieres vernos firmes, maduros, definidos, dando frutos, Señor. Bendice esta preciosa iglesia, Señor. Guarda a mis hermanos, mis amigos, guárdalos, Dios. Bendice sus vidas, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, digamos gloria a Dios. Hermano, digamos con más vida. Gloria a Dios. Aleluya. Que Dios le bendiga a todos, hermanos. Gloria al Señor. Que Dios bendiga sus vidas. Amén. Que Dios